Hola, gente de YouTube. Estoy de vuelta con un nuevo video para el canal. Quiero recordarles que ninguno de los personajes ni la teoría que verán en este video son de mi autoría. Todos los créditos corresponden a sus respectivos creadores y autores originales. En la descripción encontrarán el enlace tanto al fanfic como al perfil del autor, para que puedan apoyarlo directamente. Y para finalizar, no olviden dejar su like y suscribirse al canal. Así sabré que les gusta el contenido y podré seguir trayéndoles más fanfics interesantes. Sin nada más que decir, los dejo con el fanfic. Temporada 2. Capítulo 5. Reconocimiento. El viaje de regreso a Oa fue una prueba de sigilo y resistencia al dolor. Peter, vestido con la ropa prestada por Melissa y llevando su traje en la mochila, se movió por las calles secundarias ahora iluminadas por el sol naciente. Cada paso era una agonía, pero la determinación de enfrentar las consecuencias y, más importante aún, de asegurarse de que su advertencia sobre las bombas fuera tomada en serio, lo impulsaba hacia adelante. Llegar a los muros de Oa y escalarlos fue la parte fácil, relativamente hablando. Navegar por el campus sin ser visto, luciendo como si hubiera sido atropellado, fue el verdadero desafío. Finalmente, tras un tiempo que le pareció una eternidad, llegó a la puerta de la enfermería. Respiró hondo, preparándose para la tormenta, y entró. Recovery Girl estaba allí, ordenando suministros con una eficiencia tensa. Levantó la vista al oír la puerta, y sus ojos se abrieron como platos al ver a Peter, pálido, magullado y apoyado pesadamente contra el marco. Parker. Por el amor de... Comenzó, su voz una mezcla de exasperación y alivio. Parece que has luchado contra otro Nomu tú solo. A la cama, ahora mismo. Y ni una palabra hasta que te revise. Antes de que Peter pudiera siquiera intentar explicar, la puerta de la enfermería se abrió de nuevo. Entraron el director Nezu, Shota Aizawa con una mirada penetrante e indescifrable y Toshinori Yagi en su forma debilitada. Habían sido alertados por Recovery Girl sobre el regreso del estudiante. Se detuvieron al ver a Peter, asimilando su estado. La atmósfera en la pequeña habitación se volvió instantáneamente glacial. Peter se sintió pequeño bajo sus miradas combinadas. Sabía que este era el momento del juicio. Así que regresaste, dijo Aizawa, su voz plana, pero con un matiz que Peter no pudo identificar. Ira. Resignación. Algo más. Esperaba una llamada de la policía, no que aparecieras aquí por tu propio pie. Peter bajó la mirada. Lo siento, profesor. ¿Lo sientes?, repitió Aizawa, un suspiro casi imperceptible escapando de sus labios. Parker, hemos estado discutiendo qué hacer contigo desde que decidiste ignorar todo lo que te dijimos. Se giró hacia Nezu y Toshinori, pero sus palabras parecían dirigidas tanto a ellos como a Peter. Su mirada se posó brevemente en Peter, recordando la confesión cruda y dolorosa en el tejado. Sobre su responsabilidad. Sobre por qué no puede quedarse quieto. Y después de ver lo que vi anoche en la plaza, hizo una pausa, quizás recordando a Peter protegiendo a los civiles mientras él mismo luchaba. Creo que intentar forzarlo a reprimir ese instinto por completo, es inútil. No funcionará. No con él. Está demasiado arraigado. La sorpresa cruzó los rostros de Nezu y Toshinori ante la inesperada declaración de Aizawa. Recovery Girl también pareció intrigada. No me malinterpreten, se apresuró a añadir a Aizawa, su tono volviéndose más severo. No estoy excusando sus acciones. Rompió las reglas. Desafió la autoridad directa. Se puso a sí mismo y potencialmente a otros en un riesgo extremo. Merece una sanción severa. Pero expulsarlo, no estoy seguro de que sea la solución más lógica ahora. Anoche, vi sus acciones salvando civiles, interponiéndose cuando ese villano, Vulture, atacaba a la multitud. Estaba siendo imprudente, sí, pero su prioridad era proteger a los inocentes, incluso por encima de su propia seguridad o de atacar al villano. Nezu, que había estado escuchando con su calma habitual, giró su silla ligeramente, sus ojos negros y brillantes fijos en Aizawa, una sonrisa casi imperceptible jugando en sus labios. Una defensa interesante, Aizawa.
pero tus sentimientos personales o incluso la gratitud por haberte salvado la vida en la USG no anulan el hecho de que Parker ha demostrado ser un elemento incontrolable y un riesgo para el protocolo y la seguridad establecidos. Ignoró una orden directa tuya apenas unas horas después de recibir una última oportunidad explícita. ¿Por qué, entonces, no deberíamos expulsarlo? ¿Por qué darle otra oportunidad que, según tu propia admisión, probablemente volverá a ignorar cuando su responsabilidad se lo exija? La pregunta de Nezu era un desafío directo, lógico y frío. Aizawa sostuvo la mirada del director. Sabía que tenía que justificar su postura más allá de la simple observación de las acciones de Peter en la plaza. Tenía que explicar el porqué. Respiró hondo. Porque su sentido de la responsabilidad no es simple arrogancia o imprudencia adolescente, director. Es algo más profundo. Algo forjado en el trauma. Miró a Peter, quien ahora lo observaba con los ojos muy abiertos, quizás sorprendido de que Aizawa fuera a compartir lo que le había contado en confianza. Aizawa sintió levemente hacia Peter, una señal silenciosa, antes de volverse hacia los demás. Anoche, en el tejado, antes de incapacitarme y escapar, la voz de Aizawa era monótona, relatando los hechos sin emoción superficial. Parker me explicó por qué no podía quedarse quieto. Me habló de su tío. El hombre que lo crió. Murió asesinado por un ladrón que Parker, minutos antes, había tenido la oportunidad de detener, pero no lo hizo porque pensó que no era su problema. La culpa de esa inacción, según él, lo persigue constantemente. Pero hubo algo más, continuó Aizawa, su mirada volviéndose más sombría al recordar la crudeza de la historia de Peter. Habló de una invasión alienígena en su ciudad natal, en su mundo. Mencionó a un grupo llamado los Vengadores, que luchaban contra la amenaza principal, pero que no podían estar en todas partes. Él intentó ayudar en las calles, pero era nuevo, tenía miedo. Vio a una madre y a su hija a punto de ser asesinadas por esos alienígenas. Dudó. Y cuando finalmente actuó, fue demasiado tarde. Las vio morir. Dijo que fue por su cobardía. Un silencio pesado cayó sobre la enfermería mientras Aizawa terminaba de hablar. Toshinori Yagi tenía una expresión de profunda tristeza y comprensión. Recovery Girl parecía horrorizada. Incluso Nezu, por un instante, perdió su sonrisa calculadora, sus ojos reflejando la gravedad de lo que acababa de escuchar. Dijo, concluyó Aizawa, su voz apenas un susurro ahora, que esas dos cosas, la muerte de su tío por su inacción y la muerte de esa familia por su miedo, lo forjaron. Que su responsabilidad no es una elección, es una penitencia. Una que lo obliga a actuar, sin importar las reglas, sin importar el costo personal, para que nadie más sufra por su fracaso. Miró a Nezu. Por eso digo que intentar detenerlo por completo es inútil. Y por eso, quizás, expulsarlo no sea la respuesta. Necesita guía, necesita estructura, necesita aprender a operar dentro de nuestro sistema, sí. Pero quitarle la oportunidad de convertirse en el héroe que desesperadamente siente que tiene que ser, dudo que eso resuelva el problema. Solo lo enviaría de vuelta a las sombras del vigilantismo, solo, y probablemente terminaría muerto. La confesión de Peter, ahora expuesta por Aizawa, cambió por completo la atmósfera de la habitación. Ya no se trataba solo de un estudiante rebelde. Se trataba de un joven profundamente traumatizado, impulsado por una culpa y una responsabilidad que superaban con creces la comprensión normal. La decisión sobre su futuro en UA acababa de volverse aún más compleja. El peso de la historia de Peter, relatada por la voz monótona pero innegablemente afectada de Aizawa, flotó en el aire tenso de la enfermería. Toshinori Yagi tenía la mirada baja, visiblemente conmovido. Recovery Girl se secó discretamente una lágrima que Peter no había notado. Incluso Nezu, el director calculador, permaneció en silencio por un largo momento, sus ojos brillantes fijos en el joven en la cama, procesando la profundidad del trauma que impulsaba al problemático estudiante. Finalmente, Nezu rompió el silencio. Su voz, sin embargo, no se dirigió a Aizawa ni a Olmigt, sino a Peter. Joven Parker, dijo con su calma habitual, aunque quizás con un matiz diferente, más difícil de descifrar. Gracias por compartir, indirectamente, esa información.
El profesor Aizawa, Olmigt, Recovery Girl y yo necesitamos discutir esto en privado para determinar el curso de acción más apropiado. ¿Serías tan amable de esperar fuera, por favor? Te llamaremos cuando hayamos llegado a una conclusión. Peter asintió débilmente. Sabía que no tenía opción. Con ayuda de Recovery Girl, logró ponerse en pie con dificultad y salió de la enfermería, cerrando la puerta suavemente detrás de él. Se quedó allí, en el pasillo silencioso y desierto. El campus estaba en un estado de semicierre. Las clases regulares habían comenzado hacía tiempo, pero él estaba aquí, un paria esperando su sentencia. El pasillo se sentía increíblemente largo y vacío. Pasaron los minutos, convirtiéndose en 1 hora, luego 2. El pánico comenzó a roer a Peter con más fuerza que el dolor de sus heridas. Caminaba de un lado a otro frente a la puerta cerrada, cada paso un eco en el silencio, su mente un torbellino de escenarios catastróficos. Me expulsarán. Por supuesto que me expulsarán. Rompí todas las reglas. Ignoré las advertencias. Luché como Spider-Man frente a todos. Engañé a Aizawa, lo incapacité, aunque fuera temporalmente. Es lógico. Me entregarán a la policía. ¿Qué pasará entonces? ¿Me interrogarán? ¿Descubrirán de dónde vengo? ¿Experimentarán conmigo? ¿Y Vulture? ¿Y las bombas? ¿Les importará mi advertencia si me consideran un criminal, un mentiroso? Se pasó las manos por el cabello, sintiendo el sudor frío en su frente. El aire parecía escasear. Se apoyó contra la pared, cerrando los ojos, tratando de controlar la respiración. La espera era una tortura. Cada sonido distante, cada paso en otro pasillo, lo hacía sobresaltarse. Imaginaba la puerta abriéndose, la mirada severa de Aizawa, las palabras frías de Nezu confirmando sus peores miedos. Finalmente, después de lo que parecieron 3 vidas, la puerta de la enfermería se abrió. La cabeza de Recovery Girl asomó. Su expresión era seria, ilegible. Parker. El director quiere verte de nuevo. Entra. Con el corazón latiéndole tan fuerte que sentía que se le saldría del pecho, Peter entró de nuevo en la habitación. Nezu, Aizawa y Olmigt seguían allí, sus expresiones ahora quizás un poco menos tensas, pero aún increíblemente serias. Peter se preparó para lo peor. Siéntate, joven Parker, dijo Nezu, indicando una silla que Recovery Girl había acercado a la cama. No te exijas demasiado. Peter se sentó con cuidado, sin atreverse a mirar directamente a Aizawa. Hemos considerado detenidamente tu situación, comenzó Nezu, juntando las yemas de sus patas. Tus acciones en la USG, tu desafío a las reglas durante tu pasantía, tu intervención en Osu, tu confrontación y escape del profesor Aizawa, y la motivación subyacente que él nos ha transmitido. Hizo una pausa. No serás expulsado. Peter levantó la cabeza de golpe, sus ojos buscando los de Nezu, incrédulo. ¿Qué? Pero, las reglas. La tolerancia cero. Las reglas existen por una razón, Parker. Y las rompiste flagrantemente, intervino Aizawa, su voz todavía severa, pero sin la furia helada de antes. Normalmente, eso sería el final. Pero, suspiró, como le dije al director, intentar simplemente prohibirte actuar según tu complejo de responsabilidad, probablemente sea inútil. Lo hemos visto 3 veces. Enviarás todo al diablo si crees que una vida está en juego. Lo cual, continuó Nezu, retomando la palabra con su calma calculadora, nos presenta un problema logístico y ético. No podemos permitir el vigilantismo sin control. Es peligroso para ti, para el público y para la reputación de esta institución. Pero tampoco podemos ignorar el hecho de que tus acciones, por imprudentes que fueran, salvaron vidas, incluyendo la de un miembro valioso de nuestro personal. Y ahora, nos has traído información vital sobre una amenaza significativa, una que quizás solo tú podías identificar tan claramente. Por lo tanto, declaró Nezu, y aquí vino el giro inesperado, hemos decidido intentar un enfoque diferente. Un experimento, si quieres. Basado en la premisa de que tu impulso de responsabilidad, aunque problemático, es genuino y quizás, solo quizás, pueda ser canalizado. Peter lo miraba, completamente confundido. ¿Qué estaba diciendo?
Hemos decidido, prosiguió Nezu, bajo condiciones extremadamente estrictas y supervisión directa, permitirte operar de forma limitada cuando sea absolutamente necesario y solo en coordinación con las autoridades apropiadas. Sé que no podré detener tu siguiente impulso de responsabilidad, así que intentaremos guiarlo. Haremos lo posible para facilitar esto, para crear un puente entre tus métodos y nuestro sistema. Peter estaba boquiabierto. ¿Permitirle operar? Coordinado. Pero, añadió Nezu, su sonrisa volviéndose un poco más aguda, sus ojos brillantes fijos en Peter, esto requiere un nivel de confianza y transparencia absoluto por tu parte. Algo que, hasta ahora, has evitado cuidadosamente. Para que esto funcione, para que podamos siquiera considerar ayudarte a manejar la amenaza de Vulture y los otros posibles villanos de tu mundo, necesitamos saberlo todo. Sin mentiras, sin omisiones. He hecho algunas llamadas, dijo Nezu, justo cuando llamaban suavemente a la puerta. Recovery Girl abrió. Puntual. Adelante, detective. Entró el hombre del abrigo beige y el sombrero que Peter recordaba vagamente de su primera reunión después de llegar a Wild Detective Naomasa Tsukauchi. Su expresión era tranquila, profesional, pero sus ojos amables parecían verlo todo. Director Nezu, Aizawa, All Might, Recovery Girl, saludó Tsukauchi con una inclinación de cabeza, antes de volverse hacia Peter. Joven Parker. Nos volvemos a encontrar. Detective, dijo Nezu. Gracias por venir con tan poca antelación. Te hemos puesto al corriente de la situación general y la naturaleza única del problema. Necesitamos tu ayuda y, más importante, tu discreción. Y necesitamos que Peter confíe en ti por completo. Se volvió hacia Peter. Parker, el detective Tsukauchi es un oficial de policía de absoluta confianza, un enlace clave para OA y alguien cuya integridad está fuera de toda duda. Para que este plan tan poco ortodoxo tenga la más mínima posibilidad de éxito, para que podamos ayudarte a enfrentar a Vulture y las otras amenazas que mencionaste, y para que podamos protegerte a ti y esta escuela, necesitas contarle al detective Tsukauchi toda tu historia. ¿Cómo llegaste aquí? ¿Quién eres realmente? Todo. Él necesita saber la verdad para poder ayudarnos a navegar esto legalmente y tácticamente. Peter miró al detective, luego a Nezu, a Aizawa, a All Might. La petición era enorme. Revelar su secreto más profundo, su origen interdimensional, a un oficial de policía, iba en contra de cada instinto de autopreservación. Pero la oferta de Nezu, la posibilidad de operar, aunque fuera bajo supervisión, de poder hacer algo contra Vulture legalmente, era una oportunidad que nunca había creído posible. Y vio la sinceridad en los ojos de Tsukauchi, la preocupación en los de All Might, la resignación pragmática en los de Aizawa. Era un salto de fe. El más grande que había dado hasta ahora. Respiró hondo. De acuerdo, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Les contaré. Les contaré todo. Miró al detective Tsukauchi. Mi nombre es Peter Parker. Y yo soy Spider-Man. Vengo de otro mundo, de otra dimensión. Llegué aquí por accidente, por una máquina creada por un villano llamado Misterio. Y el hombre que me atacó anoche, Vulture, él también viene de mi mundo. Fue arrastrado aquí por la misma máquina. Y él puede que no sea el único que podría estar aquí. Hizo una pausa, recordando la urgencia. Sacó su teléfono. Y él está planeando algo terrible. Aquí. Ahora. Encontré esto en su taller oculto. Le mostró al detective Tsukauchi las fotos de los planos de las bombas y el mapa marcado, mientras los demás se inclinaban para ver el horror y la gravedad de la situación llenando la pequeña enfermería. La confesión estaba hecha. La amenaza estaba expuesta. Ahora, tenían que decidir cómo enfrentarla juntos. Las fotos en el teléfono de Peter pasaron de mano en mano entre el detective Tsukauchi, Nezu y Aizawa, mientras All Might y Recovery Girl observaban con creciente alarma. La atmósfera en la enfermería pasó de una tensa deliberación sobre el futuro de Peter a una fría y urgente evaluación de crisis. Las ubicaciones son claras, dijo Tsukauchi, su voz profesional ahora tensa. Subestación eléctrica, Puente Kanesige, Centro Comercial Musutafu Central, Parque Shiraishi, todos objetivos diseñados para causar máximo trastorno y pánico.
Los esquemas de las bombas parecen complejos, posiblemente con detonadores remotos o temporizadores múltiples. Parker, ¿viste alguna indicación de cuándo planeaba usarlos? ¿Alguna fecha, alguna hora específica en esas notas? Peter se esforzó por recordar cada detalle de los planos que había fotografiado bajo presión. No una fecha exacta. Había notas sobre fases, caos eléctrico primero, pero no un día o una hora concreta. Parecía como si estuviera ultimando los detalles, quizás esperando el momento adecuado o completar la fabricación. Pero tenía muchos componentes allí abajo. Podría ser pronto. Podría ser en días. No lo sé. Neso asintió, su mente ya trabajando en múltiples escenarios. Eso complica las cosas, pero nos da un margen, por pequeño que sea. Detective, la prioridad absoluta es localizar y neutralizar esos dispositivos. Necesitamos equipos encubiertos de desactivación y vigilancia en todos los puntos marcados, operando con la máxima discreción. No podemos permitirnos generar pánico público si Vulture aún no ha fijado una fecha. Entendido, director, dijo Tsukauchi. Movilizaré a las unidades especializadas de inmediato. La búsqueda del taller de Vulture también continuará, pero asegurar esos posibles objetivos es primordial ahora. Aizawa, continuó Nezu, volviéndose hacia el profesor. El campamento de entrenamiento de verano queda pospuesto indefinidamente. Aizawa sintió sin sorpresa. Es lo lógico. No podemos arriesgar la seguridad de los estudiantes con esta amenaza activa y desconocida. Informa a las clases, ordenó Nezu. Cita preocupaciones de seguridad continuas tras el incidente de la USG y la necesidad de reevaluar protocolos. Nada sobre Vulture o las bombas. La última cosa que necesitamos es un pánico masivo o que los estudiantes intenten jugar a los héroes por su cuenta. Se volvió hacia Peter, quien escuchaba todo desde la cama, sintiendo una mezcla de alivio porque tomaran en serio su advertencia y frustración por su propia impotencia. «¿Y tú, Parker?», dijo Nezu, su tono volviendo a ser severo pero pragmático. «Permanecerás aquí hasta que Recovery Girl te dé el alta médica completa. Luego, volverás a los dormitorios bajo la estricta supervisión de Aizawa. Tu conocimiento sobre Vulture es valioso, y es posible que el detective Tsukauchi necesite hablar contigo de nuevo. Pero tu participación activa está fuera de discusión. Has hecho tu parte trayendo esta información. Ahora deja que los profesionales hagan su trabajo. ¿Está meridianamente claro?». Peter asintió en silencio. «Sí, señor director». Los días siguientes en UA transcurrieron bajo una calma tensa y extraña. La noticia de la cancelación del campamento de entrenamiento hasta nuevo aviso por razones de seguridad generó una oleada de decepción y especulación entre los estudiantes. Los rumores volaban. ¿Había la Liga de Villanos hecho nuevas amenazas? ¿Estaba relacionado con el asesino de héroes? ¿Había fallos de seguridad en UA más graves de lo que se admitía? Los profesores y la administración mantuvieron una fachada de normalidad controlada, pero Peter, ahora de vuelta en clase y en los dormitorios, aunque todavía con órdenes estrictas de reposo físico relativo y bajo la mirada constante de Aizawa, podía sentir la corriente subterránea de ansiedad. Él sabía la verdad, o al menos una parte aterradora de ella, y la carga de ese conocimiento era pesada. Sus compañeros lo trataban con una mezcla de preocupación por su accidente y curiosidad persistente. Midoriya, Lida y Uraraka a menudo se aseguraban de que estuviera bien, aunque Peter notaba las miradas analíticas de Midoriya que parecían intentar conectar puntos invisibles. Pasó el tiempo estudiando, haciendo los deberes, y tratando desesperadamente de no pensar en Vulture, en las bombas, en su traje roto escondido en la mochila, y en su propia e inútil situación. Sabía que la policía y los héroes estaban trabajando en secreto, buscando los explosivos, buscando a Vulture, pero no había noticias, ni filtraciones. La espera era agonizante. Pasaron 3 días así. 7 días de tensa normalidad. Peter se estaba recuperando físicamente a un ritmo notable, aunque Aizawa se aseguró de que no participara en ningún entrenamiento práctico. La frustración de Peter crecía. Necesitaba hacer algo. Necesitaba su traje funcional.
Fue al octavo día, mientras estaba en su habitación intentando concentrarse en un ensayo sobre ética heroica, que su teléfono básico vibró con un número desconocido. Dudó, pero contestó. Hola. Peter. Soy yo, Melissa. La voz al otro lado sonó aliviada y un poco cansada, pero vibrante de emoción. Escucha, no tengo mucho tiempo y esta línea probablemente no sea segura para detalles, pero lo tengo. Peter se incorporó, el corazón dando un vuelco. ¿Lo tienes? ¿Te refieres a? Sí, confirmó ella en voz baja. Terminado. Probado. Listo para la acción. Creo que te va a gustar. Necesitas venir a recogerlo. ¿Puedes escabullirte esta noche? Misma hora, misma ventana. La pregunta flotó en el aire. Escabullirse. Otra vez. Después de la última confrontación con Aizawa, después de las nuevas y estrictas reglas. Era un riesgo enorme. Pero el traje, un traje nuevo, funcional, diseñado por Melissa, era la única herramienta que realmente podría permitirle hacer una diferencia si Vulture actuaba, o si encontraba una pista él mismo. La esperanza y la imprudencia lucharon en su interior. Melissa, comenzó, la duda clara en su voz. Peter, sé que es arriesgado, dijo ella rápidamente, anticipando su vacilación. Pero con lo que está pasando, con lo que encontraste, ¿puedes permitirte no tenerlo? Ven esta noche. Te estaré esperando. La línea quedó en silencio. Melissa había colgado. Peter miró el teléfono, luego hacia la ventana que daba a la noche que se acercaba. La decisión, una vez más, parecía haberse tomado por él. El traje estaba listo. Y Spider-Man tenía que volver. La llamada de Melissa fue la chispa que Peter necesitaba. La idea de un traje nuevo, funcional, diseñado por alguien que entendía, aunque fuera parcialmente, sus necesidades, era demasiado crucial para ignorarla, sin importar los riesgos. Esperó a que la noche envolviera por completo el campus de UA, a que las luces de los dormitorios indicaran que la mayoría de los estudiantes y el personal se habían retirado. El escape fue tenso. Cada sombra parecía albergar la mirada vigilante de Aizawa, cada crujido del edificio un posible guardia de seguridad. Pero la necesidad era un motor poderoso. Usando las rutas sigilosas que ya conocía, escaló muros, evitó sensores y finalmente se encontró de nuevo en las calles silenciosas, dirigiéndose hacia el apartamento taller de Melissa con una determinación renovada. Llegó a la ventana familiar. Las luces del interior estaban encendidas, como había esperado. Golpeó suavemente el cristal un par de veces. Casi de inmediato, la persiana se movió y la ventana se deslizó hacia arriba. Melissa apareció, y el corazón de Peter dio un vuelco, no por miedo esta vez, sino por preocupación. Tenía unas ojeras oscuras y profundas bajo sus ojos azules, su cabello rubio estaba aún más desordenado que de costumbre, y aunque intentaba sonreír, se notaba el cansancio extremo en sus facciones. Peter. Llegaste. Rápido, entra, susurró, haciéndose a un lado. Peter entró, aterrizando silenciosamente en el suelo del taller. Melissa, ¿estás bien? Preguntó en voz baja, observando su aspecto agotado mientras ella cerraba la ventana. Pareces, como si no hubieras dormido en días. Melissa soltó una risita cansada, agitando una mano restándole importancia. Estoy de maravilla, Peter. Absolutamente genial. Solo, digamos que me entusiasmé un poco con el proyecto. No podía dormir sabiendo que estabas ahí fuera con lo que tenías antes, y con Vulture y sus nuevos juguetes volando por ahí. Tenía que terminarlo. La mirada de Peter recorrió el taller. Vio varias tazas de café vacías sobre una mesa de trabajo, y en un rincón, una papelera desbordando con bolsas de granos de café vacías y lo que parecían latas de bebidas energéticas. Definitivamente no había dormido. No tenías que, empezó Peter, sintiéndose culpable. Sí tenía, lo interrumpió ella, sus ojos brillando ahora con la excitación del inventor que está a punto de mostrar su obra maestra. Ven aquí. Tienes que verlo. Lo llevó hacia el centro del taller, donde un maniquí de cuerpo entero estaba cubierto por una sábana. Con un movimiento teatral, Melissa tiró de la sábana. Peter contuvo la respiración.
Era un traje de Spider-Man. Inconfundiblemente rojo y azul, los colores vibrantes incluso bajo la luz artificial del taller. Pero era diferente. El diseño era más estilizado, las líneas más limpias. La araña del pecho era más grande, más audaz, con un diseño ligeramente más angular y moderno. Y la araña de la espalda era igualmente prominente, sus patas extendiéndose de una manera que parecía casi orgánica. Había sutiles patrones texturizados en las secciones azules que insinuaban un material avanzado, y las uniones entre los colores eran impecables. Y notó un pequeño detalle en el hombro. Un minúsculo emblema circular que combinaba una M y una S estilizadas con el símbolo de una hoja de escudo. El toque de Melissa. Un reflejo silencioso de su nueva amistad y alianza. Es increíble, Melissa, susurró Peter, acercándose para tocar la tela. Se sentía ligera pero increíblemente resistente, diferente a cualquier cosa que él hubiera podido crear. Bueno, pruébatelo, dijo Melissa con impaciencia. Vamos, vamos. Peter, aún asombrado, tomó el traje del maniquí. Se quitó rápidamente la sudadera y los pantalones prestados, dejando debajo una camiseta fina y unos shorts que llevaba para no estar completamente desnudo al cambiarse. Se deslizó dentro del nuevo traje. La sensación fue extraña al principio. Era suave por dentro, pero le quedaba grande. Las mangas eran un poco largas, el torso holgado. Frunció el ceño, mirando a Melissa con confusión. Melissa, creo que quizás te equivocaste un poco con la... Melissa sonrió con aire de suficiencia. Se acercó y, con 2 dedos, le dio 2 toques rápidos y firmes justo en el centro de la araña del pecho. Hubo un suave zumbido casi inaudible y Peter sintió una sensación extraña, como si el traje estuviera vivo. Ante sus ojos, la tela se tensó, se ajustó, se moldeó perfectamente a cada contorno de su cuerpo. Las mangas se retrajeron a la longitud exacta. El torso se ciñó a sus músculos. Incluso la máscara, que se había puesto después, pareció ajustarse a su cabeza con una precisión increíble. Se sentía como una segunda piel, pero una piel tecnológica y protectora. ¡Wow! ¿Cómo hiciste eso?, exclamó Peter, moviendo los brazos, flexionando los dedos, sintiendo el ajuste perfecto. Microservos y tejido con memoria de forma inteligente, explicó Melissa con orgullo. Se adapta a la fisiología del primer usuario que activa el sensor pectoral. Ahora está calibrado para ti. Debería sentirse cómodo pero permitirte total libertad de movimiento. Y no es solo ajuste, continuó, su entusiasmo creciendo mientras señalaba diferentes partes del traje. El material principal es una fibra sintética experimental que desarrollé. Combina polímeros de Kevlar con nanofibras de carbono y un compuesto amortiguador de impactos. Es increíblemente ligero, flexible y transpirable, pero debería ofrecer una protección significativa contra impactos contundentes y, crucialmente, contra disparos de calibres bajos o medios. No te hará invulnerable, pero te dará una oportunidad mucho mejor que antes. Tocó los guantes. Reforcé la zona de los nudillos y las palmas con una aleación de titanio amortiguada. Debería permitirte golpear con más fuerza, sin preocuparte tanto por romperte las manos contra tipos blindados como Vulture o... bueno, contra lo que sea que te encuentres. Luego señaló las muñecas, donde los nuevos lanzatelarañas brillaban discretamente. Estos ya no son prototipos. Los refiné. Integré el mecanismo de disparo con los sensores del guante para una respuesta más rápida, si lo deseas, aunque el activador palmar sigue siendo el principal. La capacidad de fluido es significativamente mayor, como te dije, y mira esto, Melissa tocó un pequeño panel en el lateral de uno de los lanzadores. Una pequeña pantalla holográfica se proyectó en el aire, mostrando diferentes símbolos. Múltiples tipos de red, exclamó Peter, sus ojos brillando de emoción. Siempre quise experimentar con eso. Exacto, sonrió Melissa. Programé algunas variaciones básicas basándome en mis análisis de las propiedades de tu fluido y algunas ideas propias. Tienes la línea estándar, por supuesto. Luego, una opción de disparo doble para redes más anchas o para agarrar 2 puntos a la vez.
También configuré una función de bola de telaraña de impacto rápido, buena para aturdir o pegar cosas pequeñas. Y esta es mi favorita, la granada de telaraña. Lanzas esta esfera compacta, y al impacto o por temporizador, explota cubriendo un área considerable con redes, ideal para atrapar grupos o crear barreras rápidas. Peter activó la función de bola de telaraña y disparó una pequeña esfera pegajosa que impactó inofensivamente contra un muñeco de pruebas en un rincón. Increíble. Y sí, también logré estabilizar una variante eléctrica, añadió Melissa. No es un taser potente, pero la descarga debería ser suficiente para inmovilizar temporalmente a un oponente de tamaño humano sin causarle daño permanente. Úsala con cuidado. Peter cambió el dial holográfico al símbolo eléctrico. Esto cambia las reglas del juego, Melissa. Espera, hay más. Dijo ella, señalando el cinturón que ahora formaba parte integral del traje. El cinturón no es solo decorativo. Tiene compartimentos de liberación rápida para cartuchos de fluido de repuesto. Logré sintetizar una cantidad decente de tu fórmula base mientras trabajaba en los lanzadores. Deberías tener suficiente para varias recargas completas. No más quedarte seco en el peor momento. Peter tocó el cinturón, sintiendo los cartuchos firmemente asegurados. La sensación de tener reservas era un alivio inmenso. Y la máscara, continuó Melissa, acercándose para señalarla. Sé que el lente roto era un problema. Estos nuevos están hechos de un policarbonato reforzado, mucho más resistentes a los impactos. Y mira esto, tocó un lado de la máscara. Los lentes blancos y reflectantes se estrecharon, imitando el movimiento de las pupilas humanas al enfocarse. Luego se ensancharon de nuevo. Mis lentes se mueven, exclamó Peter, sorprendido. Podía sentir cómo su visión se agudizaba al estrecharse los lentes. Puedo hacer expresiones. Bueno, más o menos. Exacto, rió Melissa. Ayuda a enfocar tu visión y, sí, te da un poco más de personalidad. Pero no es solo estético. Integré una cámara de alta definición directamente en los lentes. Graba todo lo que ves, con opción de almacenamiento local o... Hizo una pausa significativa, transmisión en vivo a un receptor seguro, si necesitas ayuda remota, digamos, si necesitas que tu amiga inventor analice algo técnico en medio de una pelea. Peter la miró, asombrado por su previsión. Melissa, eso es, brillante. Ya no necesitaré llevar mi vieja cámara. Y también hay un comunicador integrado, por supuesto, añadió ella. Conectado a un pequeño auricular, para que puedas hablar y escuchar sin problemas mientras te balanceas o luchas. Finalmente, Melissa dio un paso atrás, su mirada viajando por el traje completo. Y una última cosa, pensé mucho en lo que pasó con Vulture, en cómo te dejó caer desde esa altura. Un paracaídas es útil, pero voluminoso y de un solo uso. Así que me inspiré en algunos conceptos de planeadores aerodinámicos y en la naturaleza misma de tu nombre. Tocó un pequeño mecanismo oculto bajo los brazos de Peter. Con un suave sonido neumático, dos secciones de tela roja con un patrón de telaraña azul oscuro se desplegaron desde debajo de sus brazos hasta su cintura, formando unas alas de red planeadoras, muy parecidas a las que Peter había visto en algunos de sus propios cómics en su mundo. Alas de telaraña, exclamó Peter, extendiendo los brazos, sintiendo la tensión de la tela ligera pero resistente. Siempre quise probar esto. Son retráctiles, por supuesto, explicó Melissa. Te permitirán planear distancias considerables, controlar tu descenso, realizar maniobras aéreas, deberían darte una ventaja crucial contra enemigos voladores o en caídas inesperadas. Peter se miró en el reflejo de una pantalla apagada. El nuevo traje era increíble. Era Spider-Man, pero mejorado. Más protegido, más versátil, más preparado. Miró a Melissa, la gratitud y el asombro abrumándolo. Melissa, esto es el mejor regalo que nadie me ha hecho jamás, dijo sinceramente, su voz cargada de emoción. No sé cómo podré pagarte esto. No tienes que pagarme nada, Peter, respondió ella suavemente, su sonrisa cansada pero llena de satisfacción. Considera esto mi contribución a la causa.
solo, úsalo bien. Y vuelve de una pieza esta vez, ¿quieres? Peter asintió con firmeza, la determinación brillando en sus ojos detrás de los nuevos y resistentes lentes. Con este traje, con estas herramientas, sentía que realmente tenía una oportunidad. Una oportunidad de detener a Vulture, de proteger esta ciudad y quizás, solo quizás, de empezar a encontrar su verdadero lugar como héroe en este nuevo universo. Estaba listo. Peter se irguió en el centro del taller, sintiendo el ajuste perfecto del nuevo traje, la energía contenida en los lanzatelarañas de Melissa, la renovada sensación de ser Spider-Man, pero una versión mejorada, más preparada. La máscara, con sus lentes ahora intactos y adaptables, le daba una visión clara y nítida del mundo y de su decidida aliada. Melissa Shield dio un paso atrás, sus ojos recorriendo el traje de pies a cabeza con una mezcla de orgullo de inventora y genuina preocupación. Una pequeña sonrisa tiró de sus labios cansados. Bueno, dijo, con un brillo en la mirada. Parece que Vulture recibió su actualización tecnológica, pues bien, Spider-Man también se ha actualizado. Cruzó los brazos, su postura ahora llena de una confianza tranquila. Señaló con la cabeza hacia la ventana por la que Peter había entrado. Anda. Ve a probarlo. Familiarízate con los nuevos sistemas, la capacidad de los lanzadores, las alas planeadoras, yo te monitorearé desde aquí. Hizo un gesto hacia su consola principal, que ya mostraba varias lecturas biométricas y de estado del traje. El comunicador está activo, y la cámara de tus lentes me dará una visión clara. Estaré aquí si necesitas análisis táctico, información, o simplemente alguien con quien hablar para no volverte loco ahí fuera. Peter la miró, la gratitud llenando su pecho. No era solo un traje. Era apoyo, era confianza, era una alianza. Asintió con firmeza, la determinación reemplazando la duda. Gracias, Melissa. Por todo. Sin más palabras, corrió hacia la ventana abierta. No saltó simplemente. Se impulsó con una fuerza explosiva, saliendo disparado hacia la oscuridad fresca de la madrugada. El aire nocturno lo recibió como a un viejo amigo. Twip. Disparó una línea de telaraña con los nuevos lanzadores. La sensación fue diferente, más suave, más potente. La línea se adhirió a un edificio lejano con una solidez tranquilizadora. Se balanceó, sintiendo la libertad absoluta del movimiento a través de los cañones urbanos. Dejó escapar un grito ahogado de pura alegría, un sonido que se perdió en el viento. Realizó varias acrobacias en el aire, un giro, un doble mortal hacia atrás, una caída en picado seguida de un balanceo en el último segundo, no por necesidad, sino por el puro placer de moverse sin las restricciones del dolor o la falta de redes. El nuevo traje se sentía increíble, moviéndose con él como si fuera parte de su propio cuerpo, ligero pero protector. Descendió a una calle principal que comenzaba a mostrar signos de vida temprana. Camiones de reparto haciendo sus rondas, algunos trabajadores dirigiéndose a turnos tempranos, las luces de las tiendas preparándose para abrir. Mientras se balanceaba a baja altura sobre la calle, un par de personas lo vieron. ¡Hey! Es Spider-Man. Gritó un repartidor desde su camión, saludando con la mano. Se ve bien. Ese traje es nuevo. Exclamó una mujer que esperaba el autobús, sonriendo. Peter, sorprendido por la reacción positiva y casual, les devolvió el saludo con un gesto rápido antes de impulsarse de nuevo hacia los tejados. La aclamación en la plaza después de la pelea con Vulture no había sido un espejismo. Algo había cambiado en la percepción pública, al menos para algunos. ¿Todo bien por ahí, Spidey? La voz clara de Melissa sonó de repente en su oído a través del comunicador integrado en la máscara. Peter se sobresaltó un poco antes de recordar. Alto y claro, Melissa. El traje es increíble. Y estos lanzadores son... ¡Wow! Me alegra oír eso. Los sistemas parecen estables desde aquí. Biométrica normal, bueno, para tus estándares anormales de ritmo cardíaco acelerado, bromeó ella. Pero no te emociones demasiado con las acrobacias. Tenemos trabajo que hacer, ¿recuerdas? Acabo de interceptar un informe de la policía en el escáner. Un robo menor en progreso en una tienda de electrónica a unas 6 manzanas al este de tu posición actual.
Nada grande, probablemente solo un ladrón oportunista, pero podría ser una buena prueba de campo para tus nuevos juguetes. Entendido. 6 manzanas al este. Voy para allá. Respondió Peter, cambiando de dirección en el aire. Siguiendo las indicaciones de Melissa a través del comunicador, llegó rápidamente a la zona. Aterrizó silenciosamente en el tejado de un edificio frente a la tienda de electrónica indicada. Las luces del interior estaban apagadas, pero la puerta de cristal principal estaba hecha añicos. Detecto movimiento en el interior, cerca de la parte trasera, informó Melissa en su oído. Parece una sola persona. Saliendo por la puerta trasera ahora, lleva una bolsa grande. Lo veo, murmuró Peter. Activó mentalmente la función de zoom de sus nuevos lentes. Su visión se amplió instantáneamente, enfocándose con una claridad asombrosa en la figura encapuchada que salía corriendo por el callejón trasero, cargando una bolsa llena de lo que parecían ser tabletas y teléfonos robados. Confirmado. Un tipo con prisa y mercancía ajena. Hora de hacer una entrega de justicia. O algo así. Se preparó para saltar, la confianza fluyendo a través de él de una manera que no había sentido en mucho tiempo. Con el nuevo traje, los nuevos lanzadores y Melissa como su apoyo remoto, se sentía listo para enfrentar lo que fuera. La prueba comenzaba ahora. El ladrón de poca monta ni siquiera supo que lo golpeó. Una fracción de segundo estaba corriendo por el callejón oscuro con su botín, y al siguiente, estaba enredado de pies a cabeza en una masa increíblemente pegajosa de telaraña blanca, inmovilizado contra una pared junto a la bolsa de electrónicos caídos. Spider-Man aterrizó silenciosamente a unos metros de distancia, observando su obra. Buen trabajo, Spidey, la voz de Melissa sonó en su oído, llena de una mezcla de alivio y excitación contenida. Limpo, rápido y eficiente. Y sin usar fuerza excesiva. Los nuevos lanzadores parecen funcionar bien. Bien. Melissa, son una maravilla. Respondió Peter al comunicador, su propia voz vibrando de entusiasmo. Los lentes con zoom son una locura. Podía ver los cordones de sus zapatillas desde el tejado de enfrente. Y las bolas de telaraña. Perfectas para una captura rápida y sin complicaciones. Y la capacidad. Todavía siento que tengo casi todo el fluido. Me alegra oír eso. Diseñados para durar, dijo Melissa. La policía está en camino, alertada por un vecino que oyó el cristal romperse. Deberías salir de ahí antes de que lleguen. Entendido. De vuelta a la base. Confirmó Peter. Con una agilidad renovada y una confianza que no había sentido en mucho tiempo, disparó una línea de telaraña hacia un edificio cercano y se impulsó hacia el cielo nocturno. El balanceo de regreso al apartamento de Melissa fue rápido y eufórico. Hizo un par de giros extras en el aire, probando la flexibilidad del traje, sintiendo cómo respondía a cada uno de sus movimientos. Incluso se atrevió a activar brevemente las alas planeadoras, sintiendo la tela tensarse bajo sus brazos y cómo atrapaba el aire, permitiéndole un descenso controlado y silencioso antes de retraerlas con un suave clic. Llegó de nuevo al balcón de Melissa, aterrizando esta vez con mucha más gracia que en su llegada anterior. Golpeó suavemente la ventana. Melissa abrió casi al instante, una sonrisa radiante en su rostro ahora un poco menos cansado. Bienvenido de nuevo, piloto de pruebas. Informe completo. Peter entró de un salto, quitándose la máscara mientras lo hacía, revelando una sonrisa genuina que iluminó su rostro magullado. Melissa, es simplemente perfecto. El traje, el ajuste, es como si leyeras mi mente. Se mueve conmigo, es increíblemente cómodo, y siento que podría recibir un golpe mucho mejor que antes, aunque prefiero no probar esa parte de nuevo tan pronto. Y los lanzadores. Continuó, gesticulando con entusiasmo. Son tan suaves. La cadencia, los diferentes tipos de red, la bola de telaraña fue perfecta para ese tipo. Y tener cartuchos de repuesto en el cinturón. Es un cambio radical. Y el zoom de los lentes. Y el comunicador funciona genial. Es como si me hubieras dado una parte de mí mismo que había perdido, pero mejorada. Se detuvo, dándose cuenta de que estaba hablando sin parar, pero la emoción era difícil de contener. De verdad, Melissa, no sé cómo darte las gracias.
Esto es más de lo que podría haber imaginado. Melissa rió, claramente complacida por su entusiasmo y por el éxito de su trabajo. Me alegro mucho de que funcione bien, Peter. Estaba un poco nerviosa, siendo la primera prueba real. Pero sabía que si alguien podía llevar mis prototipos al límite y darme buena retroalimentación, eras tú. Su sonrisa se atenuó ligeramente mientras su mirada recorría el traje, ahora con un poco más de suciedad del callejón, pero estructuralmente intacto. Pero recuerda lo que hablamos. Esto te da mejores herramientas, sí. Pero no cambia la situación fundamental. Vulture sigue ahí fuera. Las bombas son una amenaza real. Y tú, sigues teniendo que volver a y mantener un perfil bajo. Peter asintió, la euforía del momento dando paso de nuevo a la gravedad de la situación. Lo sé. Este traje, me da una oportunidad, pero no puedo usarlo abiertamente allí. Aún tengo que ser Peter Parker, el estudiante. Exacto, confirmó Melissa. Necesitas volver antes de que amanezca del todo y alguien en vano de tu ausencia prolongada, especialmente Aizawa. Has estado fuera más tiempo del que probablemente deberías. Miró a Peter, ahora sin máscara, viendo al chico bajo el héroe. Ve, Peter. Vuelve a mantén la cabeza baja. Sigue buscando pistas discretamente. Y yo, seguiré monitorizando las noticias y cualquier cosa que pueda interceptar desde aquí. Y trabajaré en refinar un poco más estos sistemas ahora que tengo datos de campo. De acuerdo, dijo Peter, poniéndose la máscara de nuevo. El peso de la realidad volvía a sentarse. Volveré. Y tendré cuidado. Más te vale, replicó Melissa, aunque con una sonrisa. Ahora vete. Y gracias por la prueba de campo. Peter le dedicó una última mirada de agradecimiento. Gracias a ti, Melissa. Por todo. Con un último saludo, saltó por la ventana y se perdió en las últimas sombras de la noche, dirigiéndose de nuevo hacia la fortaleza de Wa, esta vez con un traje nuevo, redes funcionales y una aliada inesperada, pero con los mismos peligros y secretos esperándolo dentro de sus muros. El balanceo de regreso a Wa fue una mezcla de satisfacción. El nuevo traje de Melissa era una revelación. Respondía a sus pensamientos casi antes de que los formulara, los lanzatelarañas eran potentes y fiables, y la sensación de tener reservas de fluido era increíblemente liberadora. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió verdaderamente como Spider-Man de nuevo, capaz, preparado. Se acercó al campus de Wa con la cautela de un ladrón, regresando a la escena del crimen. Evitó las entradas principales y los caminos patrullados, dirigiéndose hacia la parte trasera de los dormitorios de Eusaliance. Aterrizó sin ruido en el césped húmedo de rocío y escaneó el edificio. Su habitación estaba en uno de los pisos superiores. La escalada fue silenciosa, casi sin esfuerzo con su fuerza recuperada y el nuevo traje que se adhería perfectamente a la pared. Llegó a su ventana, comprobó que no hubiera nadie cerca en los pasillos interiores, hasta donde sus sentidos podían percibir, y la deslizó para abrirla con cuidado. Entró en la oscuridad de su habitación, cerrando la ventana detrás de él con un suave clic. Se quedó inmóvil por un momento, escuchando, dejando que sus ojos se adaptaran. Todo parecía normal, silencioso. Soltó un suspiro de alivio que no sabía que estaba conteniendo. Había salido, había probado el traje, había detenido un crimen menor, y había regresado sin ser atrapado por las patrullas o los héroes en la ciudad. Quizás podría manejar esto. Veo que la prueba de campo fue satisfactoria. La voz, baja, cansada y peligrosamente tranquila, surgió de la silla más oscura de la habitación, cerca del escritorio. Peter se congeló, cada músculo tenso al instante. El alivio se evaporó, reemplazado por un pánico helado. Reconoció la voz de inmediato. Lentamente, se giró. Shota Aizawa estaba sentado en la silla, casi invisible en la penumbra, la única luz proveniente de la luna que se filtraba por la ventana y que reflejaba débilmente sus ojos oscuros y fijos en Peter. Su postura era de una calma depredadora. Profesora Aizawa, la voz de Peter fue apenas un susurro. Su mente corría a toda velocidad. ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo llevaba allí? Lo había visto todo. Aizawa no se movió de la silla, pero sus ojos recorrieron lentamente la figura de Peter, deteniéndose notablemente en el traje.
No era el traje remendado y dañado que Peter llevaba normalmente. Este era diferente. Más limpio, más avanzado, la araña del pecho más grande, las líneas más definidas. Incluso en la penumbra, la calidad era evidente. Dijo Aizawa finalmente, su voz todavía baja pero cortando el silencio como un cuchillo frío, no es el montón de trapos que llevabas puesto, cuando decidiste ignorar mi orden directa, Parker. Se levantó lentamente de la silla, sus movimientos silenciosos y deliberados, acercándose a Peter, quien permanecía inmóvil cerca de la ventana, sintiéndose como un insecto atrapado bajo un microscopio. Es nuevo, continuó Aizawa, su mirada penetrante examinando cada detalle del traje mejorado. Y significativamente más avanzado que tu trabajo de costura anterior. El ajuste es perfecto. Los materiales parecen de alta calidad. Y asumo, su mirada se desvió hacia las muñecas de Peter, que esos lanzatelarañas tampoco son los mismos cacharros caseros que tenías. Peter no dijo nada, su garganta repentinamente seca. Estaba atrapado. Completamente atrapado. Así que, mientras estabas ahí fuera, ignorando tus restricciones, desafiando a esta escuela y poniéndonos a todos en riesgo, también tuviste tiempo de conseguir una mejora de vestuario completa. La voz de Aizawa era ahora un siseo peligroso, la ira controlada apenas contenida. La pregunta, Parker, la pregunta que necesito que respondas ahora mismo, es muy simple. Se detuvo justo frente a Peter, tan cerca que Peter podía ver el reflejo distorsionado de su propia máscara, rota en los ojos oscuros y cansados de su profesor. ¿De dónde diablos sacaste ese traje? ¿Quién te lo dio? ¿Quién más sabe sobre esto? ¿Quién te está ayudando a seguir rompiendo cada maldita regla que te ponemos? El silencio que siguió fue ensordecedor. Peter podía sentir el latido de su propio corazón en sus oídos. Sabía que cualquier respuesta que diera ahora tenía que ser la verdad, o al menos una versión de ella. Aizawa no estaba de humor para más evasivas. La llegada del nuevo traje había añadido una nueva y peligrosa capa de complejidad a su ya precaria situación. Tenía que hablar, pero cada palabra podría ser la que finalmente lo condenara. Peter se quedó callado, la multitud de explicaciones y excusas que bullían en su mente se evaporaron ante la intensidad de la mirada de Aizawa. Podía sentir el peso de cada par de ojos sobre él, la tensión en el aire casi palpable. Sabía que estaba en un aprieto, uno del que no podía salir con su habitual ingenio o evasivas. Aizawa suspiró, pasando una mano cansada por su rostro, sus ojos oscuros inyectados en sangre por la falta de sueño y el estrés acumulado. No importa, murmuró, con más cansancio que ira en su voz. Ya no importa. Es mejor para mi salud mental que me evite los dolores de cabeza. Le indicó a Peter con un movimiento de cabeza, un gesto que combinaba la resignación con una pizca de curiosidad. Antes de que te unas a tus compañeros de clase, el director quiere verte en su oficina. Tenemos mucho de qué hablar, tú y nosotros. El alba irrumpió en el horizonte, desplegando un tapiz de colores que anunciaban el inicio de un nuevo día. Peter Parker, con el cansancio aún pesado en sus extremidades, cumplió con la citación matutina y se presentó en la oficina del director Nezu. La estancia, inundada por la luz suave del amanecer, revelaba la presencia de tres figuras. El propio Nezu, sereno y observador. Aizawa, cuya expresión, aunque impasible, denotaba una tensión subyacente. Y el detective Naomasa Tsukauchi, cuya mirada aguda transmitía una inteligencia perspicaz. Buenos días, saludó Peter, su voz revelando una mezcla de cortesía y cautela. ¿Ha ocurrido algo? ¿Hay algún problema? Nezu, con su característica sonrisa enigmática, respondió con una calma estudiada. Joven Parker, no hay motivo para la alarma. De hecho, nos hemos reunido para discutir un asunto de suma importancia, un asunto que concierne directamente a Spider-Man. Tsukauchi, adoptando un tono profesional y directo, tomó la palabra. En relación con la información que nos proporcionaste, la policía, en colaboración con los héroes profesionales, ha localizado y asegurado todas las bombas señaladas en las fotografías. La precisión de tus indicaciones ha sido invaluable para la seguridad de la ciudad. Puedo asegurarte que se están tomando todas las medidas necesarias para garantizar que cada dispositivo sea neutralizado de manera segura.
El detective hizo una breve pausa, antes de continuar con un énfasis particular. Tu contribución ha evitado lo que podría haber sido una catástrofe de proporciones inimaginables, Parker. Nezu, sin embargo, retomó la conversación con una solemnidad que trascendía el alivio ante la crisis evitada. Pero ese no es el único motivo de nuestra reunión. Hay una cuestión más delicada, una que requiere una cuidadosa consideración y un enfoque innovador. El director intercambió una mirada significativa con Tsukauchi antes de dirigirse nuevamente a Peter. Después de una exhaustiva deliberación, y con la valiosa colaboración del detective Tsukauchi, hemos llegado a una decisión trascendental con respecto a Spider-Man. Nezu hizo una pausa para permitir que sus palabras resonaran en la habitación. A partir de mañana, Spider-Man será oficialmente reconocido como un héroe legal en Japón. La sorpresa fue palpable en el rostro de Peter, aunque oculta tras la máscara. ¿Legal? ¿Cómo? Tsukauchi, quien ya había establecido una relación de confianza con el joven héroe durante encuentros previos, intervino para aclarar el proceso. Hemos gestionado los trámites burocráticos con las autoridades pertinentes. Dada la excepcionalidad de tu situación y la innegable eficacia de tus acciones, hemos logrado obtener una autorización especial. El detective añadió, con un tono que enfatizaba la importancia de la confidencialidad. Tu identidad seguirá siendo un secreto celosamente guardado. Se establecerán protocolos de comunicación y colaboración específicos para garantizar tu seguridad y la de tus seres queridos. Sin embargo, este reconocimiento oficial también conlleva ciertas responsabilidades. Tus actividades heroicas estarán sujetas a una supervisión y regulación, aunque flexibles, para asegurar que se ajusten al marco legal y a los estándares éticos de la profesión. Nezu asintió en señal de conformidad. En esencia, joven Parker, se te otorgará la libertad de actuar como héroe, pero con la guía y el apoyo necesarios para navegar por las complejidades del mundo profesional. Creemos que este acuerdo es el que mejor sirve tanto a tus intereses como a los de la sociedad. Peter asintió, procesando la información con una calma inusual para él. La noticia era buena, muy buena, pero había una parte de él que aún sentía el peso de la responsabilidad que conllevaba. Entiendo, dijo. Gracias. Aizawa, aunque su expresión permaneció mayormente inalterada, asintió levemente. Bien. Ahora ve a clase, Parker. Hizo un gesto hacia la puerta. Tengo algunos asuntos que discutir con el director. Te alcanzaré luego. Peter asintió y salió de la oficina de Nezu con un paso más ligero. Al llegar a la puerta del aula 1A, respiró hondo y entró, su sonrisa presente pero contenida. Buenos días, Peter. Saludó Midoriya, levantándose de su asiento con una expresión amigable, acompañado por las voces de varios de sus compañeros. Buenos días, chicos, respondió Peter, acercándose al grupo. Es una pena que hayan aplazado el campamento de verano indefinidamente, ¿no creen? Comentó Uraraka, con un suspiro. Sí, era algo que todos esperábamos con ansias, agregó Ida, con un gesto de decepción. Las clases continuaron con normalidad después de eso, aunque la mente de Peter ocasionalmente divagaba hacia las implicaciones de su nuevo estatus como héroe legal. Llegó la hora del almuerzo, y Peter se sentó con su habitual grupo de amigos. Momo, Ida, Midoriya y Uraraka. ¿Qué tal van sus pasantías? Preguntó Peter, intentando iniciar una conversación. Van bien, aunque son bastante exigentes, respondió Momo, con un suspiro. He aprendido mucho sobre la fabricación de equipos de héroe. Gran Torino es muy estricto, pero creo que estoy mejorando mi control sobre el One, mi Kirk, dijo Midoriya, con una sonrisa determinada. Mi pasantía con Manual ha sido muy instructiva. He aprendido mucho sobre la importancia de la ética heroica, agregó Ida, con su característico gesto de mano. Ryukyu es increíble. He estado practicando mis habilidades de transformación y combate aéreo, comentó Uraraka, con entusiasmo. En medio de la conversación, Kaminari se acercó a la mesa, seguido por Kirishima y Mina. Oigan, chicos. Miren esto. Exclamó Kaminari, mostrando su teléfono. ¿Qué pasa, Kaminari? Preguntó Mina, curiosa. Acabo de ver esta noticia en mi celular.
Dice que el gobierno va a nombrar a Spider-Man héroe profesional mañana. Anunció Kaminari, con sorpresa. Izuku y los demás se quedaron boquiabiertos y rápidamente sacaron sus propios teléfonos para verificar la noticia. La confirmación llegó en forma de múltiples artículos y publicaciones en las redes sociales. ¿Es en serio?, exclamó Midoriya, con los ojos muy abiertos. Spider-Man será un héroe profesional. La mesa estalló en un murmullo de sorpresa y emoción. Peter, por su parte, intentó mantener la compostura, aunque una sonrisa de satisfacción se dibujó en su rostro bajo la mirada atenta de sus amigos. Es un caso extraordinario, sin duda. Spider-Man, a pesar de operar fuera del sistema oficial, como un vigilante, se ha ganado una cierta confianza entre los ciudadanos. Muchos lo consideran un verdadero héroe. Midoriya apretó los puños con admiración, sus ojos brillando con determinación. Ojalá yo también pueda llegar a ser alguien como Spider-Man algún día. Alguien que pueda proteger a la gente y darles esperanza, sin importar las circunstancias. Ida ajustó sus gafas con un gesto serio, pero su voz denotaba un tono de gratitud. No debemos olvidar que él nos salvó de Stein. Y también contuvo al gnomo en la USG cuando nadie más pudo hacerlo. Personalmente, le estoy muy agradecido. Y por lo que he escuchado, la gente de la ciudad opina igual. Dicen que transmite una sensación de confianza y seguridad. Están felices de saber que hay alguien ahí afuera, dispuesto a ayudarlos. Peter se quedó en silencio, escuchando las palabras de sus amigos con una mezcla de sorpresa y confusión. Nunca se había detenido a pensar realmente en cómo lo percibía la gente. Para él, ser Spider-Man era una responsabilidad, una obligación que sentía en lo más profundo de su ser. No buscaba reconocimiento ni aplausos. Lo hacía porque era lo correcto, porque alguien tenía que hacerlo. La idea de que la gente lo viera como un símbolo de esperanza, como alguien en quien podían confiar, era algo nuevo y desconcertante. Le hacía preguntarse si estaba a la altura de esas expectativas. Las clases transcurrieron con una extraña mezcla de normalidad y subyacente excitación. Los estudiantes, aunque concentrados en sus lecciones, intercambiaban miradas y susurros sobre la noticia de Spider-Man. Peter, por su parte, intentaba mantener la compostura, participando en las discusiones y tomando notas, pero su mente estaba en otra parte, procesando las implicaciones de su nuevo estatus. La idea de ser un héroe oficial, con todas las responsabilidades y oportunidades que ello conllevaba, era abrumadora y emocionante a partes iguales. Finalmente, el timbre que indicaba el fin de la jornada escolar sonó, liberando a los estudiantes de sus aulas. Peter se despidió de sus amigos con una sonrisa y se dirigió hacia su dormitorio, sintiendo una extraña mezcla de anticipación y nerviosismo. Estaba ansioso por procesar todo lo que había sucedido, por tener un momento a solas para reflexionar sobre el futuro. Justo cuando estaba a punto de entrar en su habitación, su teléfono vibró en su bolsillo. Al sacarlo, vio que era una llamada de Melissa. Un escalofrío de emoción recorrió su espina dorsal. «Hola, Mel», contestó Peter, con un tono que intentaba sonar casual, pero que delataba su entusiasmo. «Peter, acabo de ver las noticias», exclamó Melissa al otro lado de la línea, su voz llena de alegría. «Es increíble. Spider-Man será un héroe profesional. Felicidades». Peter sonrió, sintiendo que el calor subía sus mejillas. «Gracias, Mel. Todavía no me lo creo del todo. Es mucho que asimilar. Es fantástico. Te lo mereces tanto», continuó Melissa, con entusiasmo. «Todo lo que has hecho, todo el bien que has causado, es justo que recibas el reconocimiento que mereces». Hubo una breve pausa, y Peter pudo escuchar el murmullo de fondo de la ciudad. «¿Y sabes qué es lo mejor?», dijo Melissa, con un tono travieso. «Podré verte en acción como un héroe oficial. Es emocionante». «Sí, supongo que sí», respondió Peter, sintiéndose un poco abrumado por la idea de estar en el centro de atención. «Estaré allí para la ceremonia de mañana», anunció Melissa, con decisión. «No me la perdería por nada del mundo. Y, por supuesto, quiero ver al público viendo tu nuevo traje en persona. Se verá genial en las fotos».
Peter se rió, sintiendo que su corazón latía más rápido. Gracias de nuevo por el traje, Mel. Es perfecto. Por supuesto. Insistió Melissa, con un tono de orgullo. Te hace ver aún más heroico. Mañana será un gran día. Estoy tan orgullosa de ti, Peter. Todo tu esfuerzo y dedicación finalmente están dando sus frutos. Gracias, Mel, dijo Peter, su voz llena de gratitud. Significa mucho para mí. Saber que tengo tu apoyo, es todo lo que necesito. Siguieron hablando durante un rato más, discutiendo los detalles del evento del día siguiente y la nueva realidad de Peter como héroe profesional. Melissa estaba radiante de alegría y apoyo, y su entusiasmo era contagioso. Peter colgó la llamada sintiéndose más ligero y lleno de esperanza que en mucho tiempo. Mañana sería un día histórico, no solo para Spider-Man, sino también para él mismo. Y tener a Melissa allí para compartirlo lo hacía aún más especial. El sol del sábado se alzaba sobre los rascacielos de Tokio, bañando la metrópolis en una luz clara y prometedora. Para Peter Parker, sin embargo, cada rayo de sol parecía intensificar el foco bajo el cual pronto se encontraría. El estómago lo tenía hecho un nudo de telarañas apretadas. Hoy era el día. El día en que Spider-Man, el misterioso amigo arácnido que había estado operando en las sombras de Japón, sería presentado oficialmente como un héroe con licencia. La idea era un torbellino de emoción pura y terror paralizante. No dejaba de moverse por la pequeña habitación que le habían asignado en las residencias de la UA, imaginando cada posible forma en que el evento podría salir catastróficamente mal. El vibrar de su teléfono lo sobresaltó. Era Aizawa. Parker, la voz del profesor sonó tan carente de emoción como siempre, lo cual, extrañamente, tuvo un efecto ligeramente calmante en Peter. El evento comenzará en unas horas. Reúnete con el alcalde en la plaza central. Ponte el traje. Y trata de no llegar tarde. Sí, señora Aizawa. Entendido. Estaré allí, respondió Peter, intentando que su voz sonara más segura de lo que se sentía. Colgó y respiró hondo. El traje. El nuevo traje que Melissa había diseñado. Era una obra de arte, ligero, resistente y con esa combinación de colores que gritaba Spider-Man, pero con un toque fresco y moderno. Deslizarse en él se sentía como una segunda piel, una armadura que le infundía una pizca de la confianza que tanto necesitaba en ese momento. Ya como Spider-Man, se lanzó por la ventana, el viento de la mañana neoyorquina azotando su máscara mientras se balanceaba entre los rascacielos. La plaza central ya bullía de actividad. Una multitud considerable se había congregado, contenida por barreras de seguridad. Podía haber unidades móviles de noticias, reporteros ajustando sus cámaras y un escenario adornado con los colores de la ciudad. La expectación flotaba en el aire, casi tan palpable como la humedad. Aterrizó con sigilo en la azotea de un edificio que flanqueaba la plaza, sus lentes ajustándose automáticamente para ofrecerle una vista panorámica. Escaneó la zona del escenario. Usó la función de zoom de su máscara, localizando a un hombre de traje gris, con el cabello algo revuelto, gesticulando mientras hablaba con varios asistentes. El alcalde. Con un salto ágil y un corto balanceo, aterrizó suavemente a espaldas del político. Servicio de entrega especial para el alcalde. Pidió un arácnido con extra de nervios. El alcalde dio un respingo, girándose bruscamente. Al ver la figura roja y azul, su expresión de sorpresa se suavizó con una sonrisa de alivio. Spider-Man. Me alegro de que hayas llegado. Vaya, sí que sabes cómo hacer una entrada, incluso cuando nadie está mirando oficialmente. Es un talento natural, bromeó Spider-Man, aunque su voz tembló una fracción de segundo. ¿Listo para esto?, preguntó el alcalde, su mirada comprensiva. Spider-Man se encogió de hombros bajo el traje. Tan listo como puede estarlo alguien que preferiría estar luchando contra 6 villanos a la vez que hablar en público. Digamos que mi porcentaje de preparación es arácnidamente alto, con un pequeño margen de por favor, que no me desmaye. El alcalde soltó una risita. Entiendo. Mira, yo hablaré primero. Daré una pequeña introducción, prepararé el ambiente. Tú puedes hacer la entrada que quieras, cuando te anuncie. Tómate tu tiempo, ¿de acuerdo?
Spider-Man asintió, un nudo formándose en su garganta. Entendido, señor alcalde. El político le dio una palmada en el hombro y se alejó para dar unas últimas instrucciones a su equipo. De pronto, Peter sintió una vibración distintiva en un compartimento seguro de su traje, su comunicador personal. Un mensaje de Melissa. Héroe arácnido. Mira a tu izquierda, detrás del escenario, junto a esa gran cortina con el logo de la ciudad. Spider-Man giró su máscara. Efectivamente, entre los pliegues de una pesada cortina de terciopelo que ocultaba el backstage, vio asomar una mata de cabello rubio y unos brillantes ojos azules que le hacían señas discretas. Con un par de movimientos silenciosos, se acercó. Melissa, ¿qué haces aquí?, susurró, colándose tras la cortina junto a ella. En la relativa oscuridad del improvisado espacio, Melissa lo recibió con un abrazo entusiasta y rápido. Peter se quitó la máscara, el aire ligeramente más fresco del interior fue un respiro. «Te queda espectacular», exclamó ella en voz baja pero vibrante de emoción, inspeccionando el traje con ojos de experta. Sabía que los nuevos polímeros flexibles mejorarían tu movilidad. «Felicidades, Peter. Hoy es tu día». «Gracias, Melissa. No podría haber llegado a esto sin tu genialidad. Bueno, sin el traje, probablemente seguiría pareciendo un tipo en pijama muy sospechoso». Ella rió, un sonido alegre y genuino. «¿Cómo te sientes?». «Muchos nervios». Peter dejó escapar un largo suspiro que pareció llevarse una parte de su alma. «Nervioso es decir poco. Creo que caminar y podría recargar sus baterías con la electricidad estática que estoy generando ahora mismo. ¿Y si me tropiezo al salir? ¿Y si digo alguna tontería en japonés que signifique algo completamente diferente? ¿Y si mis lanzadores de telarañas deciden tomarse el día libre?». Melissa le tomó las manos, su agarre firme y su mirada llena de esa confianza inquebrantable que la caracterizaba. «Escúchame, Peter Parker. Has enfrentado cosas que harían temblar a héroes profesionales experimentados, y lo has hecho guiado solo por tu instinto y tu increíble corazón. Eres valiente, eres increíblemente inteligente y tienes el espíritu de un verdadero héroe. Solo sal ahí y sé tú mismo. El asombroso Spider-Man que ya se ha ganado el respeto de muchos, y el Peter que sé que es una persona maravillosa. La gente está emocionada por conocerte. Van a adorarte». Las palabras de Melissa, directas y llenas de convicción, fueron como un escudo contra sus miedos. Le sonrió, sintiendo como la tensión comenzaba a ceder. «Gracias, Melissa. De verdad». Justo en ese momento, la voz amplificada del alcalde resonó potentemente desde el exterior, seguida por una oleada de vítores y aplausos de la multitud. «Ciudadanos de Tokio, distinguidos invitados, bienvenidos a este día histórico». Melissa le apretó las manos una última vez. «Ya es hora. Ve y déjalos con la boca abierta. Con una sonrisa, ¿entendido?». Aunque esté oculta por la máscara. Peter asintió, una nueva chispa de determinación encendiéndose en sus ojos. Se colocó la máscara, el familiar clic de los lentes ajustándose. Le guiñó un ojo a Melissa. «Haré mi mejor esfuerzo». Se deslizó fuera de la cortina y, con un impulso ágil, se propulsó hacia la azotea de un edificio adyacente, buscando la posición perfecta para su gran entrada. Abajo, el alcalde continuaba su discurso, su voz cargada de solemnidad y orgullo cívico. «Durante estos últimos meses, nuestra ciudad ha sido testigo de actos de heroísmo asombrosos, llevados a cabo por una figura enigmática que parecía surgir de la nada misma». La voz del alcalde llenaba la plaza. Un protector que, sin licencia ni reconocimiento oficial, se lanzó una y otra vez contra el peligro para salvaguardar a nuestros ciudadanos. Lo hemos visto detener villanos con quirks peligrosos, rescatar a personas de situaciones imposibles, siempre con una agilidad y una valentía que desafiaban toda explicación lógica. Un murmullo recorrió a la multitud, una mezcla de curiosidad y admiración. Al principio, como es natural en una sociedad que valora el orden y la profesionalidad de sus héroes, hubo preguntas. Dudas. La figura del vigilante, por nobles que sean sus intenciones, siempre camina por una línea delicada, prosiguió el alcalde, haciendo una pausa dramática.
Pero sus acciones, su dedicación incansable, su evidente deseo de proteger a los inocentes sin esperar nada a cambio, hablaron más fuerte que cualquier protocolo. Nos demostró que el heroísmo puede florecer incluso en las circunstancias más inesperadas. Después de una cuidadosa deliberación con la Comisión de Seguridad Pública de Héroes, y reconociendo su potencial y su compromiso, hemos llegado a una conclusión. Aunque sus comienzos fueran no convencionales, su espíritu es innegablemente el de un héroe. Y hoy, Tokio se enorgullece de dar la bienvenida oficial a sus filas a este extraordinario joven. Damas y caballeros, jóvenes aspirantes a héroes, con un inmenso honor, les presento al nuevo héroe que se une a nuestra noble causa, Spider-Man. Desde lo alto de la cornisa, Peter observó el océano de rostros que lo esperaban. El estruendo de la multitud fue una ola de sonido que lo golpeó físicamente. Vítores, aplausos, gritos de emoción. Un escalofrío le recorrió la espina dorsal, una mezcla electrizante de pánico escénico y una euforía casi dolorosa. Ok, Parker, se dijo, cerrando los puños enguantados. Has luchado contra tipos que lanzan rayos, tipos con tentáculos metálicos, tipos que se convierten en bestias de hormigón, en otro universo, claro. Y aquí, bueno, los villanos también tienen sus peculiaridades. Literalmente. Puedes hacer esto. Es solo una presentación. Un saludo amistoso a tu nuevo vecindario, a toda la ciudad. Como el amigable vecino Spider-Man inhaló profundamente, las palabras de Melissa resonando en su mente. Déjalos con la boca abierta. Y entonces, se lanzó al vacío. Pero no fue una simple caída o un balanceo rutinario. Fue una sinfonía de movimiento. Se catapultó desde el borde del edificio con una potencia explosiva, ejecutando un doble mortal hacia adelante con una pirueta que pareció suspenderlo en el aire por un instante eterno. En el clímax de su acrobacia, disparó 2 líneas de telaraña con una precisión milimétrica. Una se adhirió a la antena de comunicaciones de un rascacielos a su derecha, la otra al marco de una pantalla gigante que mostraba publicidad a su izquierda. En lugar de un balanceo directo, usó las líneas para generar un impulso centrífugo, trazando un arco espectacular sobre las cabezas de la multitud asombrada, que gritaba aún más fuerte. Los flashes de las cámaras y los móviles crepitaban como estrellas fugaces. Spider-Man soltó una de las líneas, giró sobre su eje horizontal 2 veces, como un patinador artístico en el aire, y luego disparó una tercera telaraña hacia un poste ornamental especialmente diseñado para el evento cerca del escenario. Usó este nuevo anclaje para realizar una maniobra de rebote de telaraña, impulsándose hacia arriba con una velocidad vertiginosa, para luego dejarse caer en un picado controlado, casi rozando las cabezas de las primeras filas. Justo antes de tocar el suelo, disparó múltiples hilos de telaraña hacia abajo, creando una compleja estructura elástica que absorbió su descenso, permitiéndole aterrizar en el centro del escenario con la ligereza de una hoja y la precisión de un gimnasta olímpico. Quedó agachado, una mano apoyada en el suelo, la cabeza ligeramente inclinada, mientras la otra mano se alzaba en un saludo con los dedos en V, el gesto de paz tan popular en Japón. Se irguió lentamente, dejando que la ovación masiva, un rugido de aprobación y emoción pura, lo bañara por completo. Por un fugaz instante, bajo la máscara roja, Peter Parker, el chico de Kens que ahora era un héroe en Japón en otro universo, sonrió ampliamente. Quizás, solo quizás, esto iba a ser algo más que soportable. Quizás iba a ser asombroso. La ovación era un trueno que vibraba en el pecho de Peter. El alcalde se acercó, con una amplia sonrisa y la mano extendida. Spider-Man, aún recuperando el aliento bajo la máscara, estrechó firmemente la mano del dignatario. Las cámaras de los noticieros de héroes enfocaban con intensidad el histórico apretón. Spider-Man, comenzó el alcalde, su voz resonando con autoridad y calidez a través del micrófono que aún sostenía. En nombre de la ciudad de Tokio y de todos sus ciudadanos, te doy la bienvenida oficial a las filas de los héroes profesionales que protegen nuestra amada metrópolis. Tu valor, tu dedicación y tu inquebrantable compromiso con la justicia, incluso antes de este reconocimiento, no han pasado desapercibidos. Esta ciudad, este país, deposita una gran confianza en ti y en tu capacidad para inspirar y proteger. Felicidades, héroe.
Otro estallido de aplausos y vítores recorrió la plaza. El alcalde, con un gesto amable, le ofreció el micrófono a Spider-Man. La ciudad te escucha, Spider-Man. ¿Te gustaría dirigirles unas palabras? Peter sintió como sus rodillas amenazaban con convertirse en gelatina. Tomó el micrófono, sus dedos enguantados aferrándose a él como si fuera un salvavidas. El peso del objeto parecía multiplicarse por 1000. El silencio expectante de la multitud era casi tan abrumador como sus gritos de hacía un momento. Hola, logró decir, su voz sonando un poco más aguda de lo que pretendía. De repente, una cacofonía de voces estalló desde la zona de prensa. Spider-Man. Aquí, Kenta de Aero News Network. ¿Cuál es la naturaleza exacta de tu Kirk? Parece combinar múltiples habilidades. Señor Spider-Man. Rina de Weekly Hero Stats. ¿Cuál será tu nombre de héroe oficial completo y tu agencia? Spider-Man. Durante meses operaste sin licencia. ¿Algún comentario sobre tus actividades previas como vigilante? Las preguntas volaban hacia él como una lluvia de dardos, cada una más incisiva que la anterior. Peter se sintió encogerse, su mente luchando por procesarlas todas. Pero una pregunta, lanzada por una reportera joven con una mirada seria y directa, resonó por encima de las demás, cortando el ruido. Spider-Man, la pregunta que creo que todos nos hacemos. ¿Por qué? ¿Por qué decidiste ser un héroe? ¿Qué te impulsa a arriesgar tu vida día tras día? Esa pregunta lo golpeó con la fuerza de un puñetazo de Olmigt. Lo tomó completamente por sorpresa. La multitud, percibiendo la importancia del momento, guardó un silencio casi reverencial a una señal del alcalde, quien levantó las manos pidiendo calma. Todos los ojos, todas las cámaras, estaban fijos en él. Peter tragó saliva, su mente un lienzo en blanco. ¿Por qué? ¿Por qué hacía lo que hacía? Había tantas respuestas, tan complejas y tan simples a la vez. Buscó instintivamente entre la multitud, y sus lentes, ajustándose, encontraron a Melissa. Ella estaba allí, no muy lejos del escenario, con una sonrisa radiante y los pulgares en alto, asintiendo con la cabeza como diciéndole, «Tú puedes. Diles la verdad». Su silencioso apoyo fue el ancla que necesitaba. Peter respiró hondo, esta vez con más calma. Se acercó un poco más al micrófono. Escena. Oficina del director Nezu, Wanezu, Aizawa y un Olmigt en su forma esquelética observaban la transmisión en una gran pantalla. Parece que el joven Parker está en un aprieto, comentó Nezu, sorbiendo su té, sus ojos negros brillando con interés. Una pregunta fundamental para cualquier héroe. Aizawa permaneció con los brazos cruzados, su expresión impasible, pero sus ojos no se apartaban de la pantalla. Olmigt se inclinó hacia adelante, una mezcla de preocupación y esperanza en su rostro. Este es un momento crucial para él, para definir su imagen pública desde el inicio, murmuró Olmigt. De vuelta en la plaza, Spider-Man comenzó a hablar, su voz, al principio un poco vacilante, fue ganando firmeza y pasión a medida que las palabras fluían desde lo más profundo de su ser. Esa es una buena pregunta, comenzó, su cabeza girando ligeramente como si estuviera recopilando sus pensamientos. Supongo que, no hubo un solo día en que me despertara y dijera, hoy decido ser un héroe. No fue una elección de carrera como tal, al principio. La multitud escuchaba con atención. Melissa sonreía con lágrimas brillando en sus ojos. Más bien, continuó Peter, fue como si de repente tuviera la capacidad de ayudar. De hacer algo. De marcar una diferencia cuando las cosas se ponían feas. Y cuando ves a alguien en problemas, cuando ves que puedes evitar que algo malo suceda, o que puedes proteger a alguien, simplemente lo haces. No es una decisión, es una reacción. Una necesidad. En otros lugares en sus respectivos hogares. Izuku Midoriya observaba la pantalla, sus ojos brillando con admiración, murmurando y tomando notas mentales a una velocidad impresionante. Increíble. Su motivación es tan pura, Ochako Uraraka tenía las manos juntas sobre el pecho. Realmente es asombroso, Katsuki Bakugo, aunque intentaba parecer desinteresado, miraba de reojo la pantalla con una intensidad particular. TSK. Palabrería. Pero no apartaba la vista.
Tenya herida ajustaba sus gafas. Una respuesta admirable y llena de convicción. Digna de un verdadero héroe. Shoto Todoroki observaba en silencio, una expresión pensativa en su rostro. Spider-Man continuó, su voz ahora clara y resonante. Sé que este mundo está lleno de gente increíble con quirks asombrosos, gente que entrena desde joven para convertirse en héroes profesionales. Y los admiro. Admiro su dedicación, su fuerza. Yo no tuve ese camino. Lo mío fue diferente. Un poco accidental. Una risa nerviosa se le escapó, y la multitud respondió con una mirada confundida. Pero creo que eso no cambia el núcleo de la cuestión. No importa cómo obtengas tu poder, o cuán grande o pequeño sea. Lo que importa es lo que haces con él. Hay un dicho. Peter hizo una pausa, recordando las palabras que habían definido su vida desde aquel fatídico día. Un viejo amigo, alguien muy sabio, me enseñó una vez que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y al principio, no lo entendí del todo. Era solo un chico. Pero con el tiempo, con cada persona que pude ayudar, con cada vez que pude detener a alguien que quería hacer daño, empecé a entenderlo. Ser un héroe, prosiguió, extendiendo una mano hacia la multitud, como si quisiera abrazarlos a todos, no se trata de la fama, ni de los trajes geniales, aunque este es bastante genial, gracias a una muy buena amiga por cierto, un guiño rápido en dirección a donde sabía que estaba ella, lo que provocó una risa general y un sonrojo visible en Melissa, incluso a distancia. Se trata de estar ahí. De levantarte una vez más, sin importar cuántas veces te derriben. Se trata de proteger esas sonrisas, de asegurarte de que la gente pueda sentirse segura en sus hogares, en sus calles. De dar esperanza cuando parece que no la hay. Yo no soy perfecto. Cometo errores. A veces digo chistes malos en el peor momento, otra ola de risas. Pero les prometo esto, Tokio. Mientras tenga la fuerza para levantarme, mientras pueda lanzar una telaraña, usaré cada fibra de mi ser para proteger esta ciudad y a su gente. Porque todos ustedes merecen sentirse seguros. Todos ustedes merecen tener a alguien que luche por ustedes. Y si puedo ser una pequeña parte de eso, si puedo ayudar a que incluso una sola persona tenga un día mejor, entonces todo esto vale la pena. Su voz se quebró ligeramente al final, cargada de una emoción genuina que trascendió la máscara. Oficina del director Netsu. Olmigt se secó discretamente una lágrima del ojo. Joven Parker, realmente tiene el corazón de un héroe. El espíritu de autosacrificio es inconfundible. Aizawa, por primera vez, mostró una diminuta, casi imperceptible, curva en sus labios. Un atisbo de sonrisa orgullosa. No lo está haciendo mal. Nada mal. Neso asintió lentamente. En efecto. Ha conectado con ellos a un nivel fundamental. Su autenticidad es su mayor fortaleza. Será un héroe muy interesante de observar. En la plaza, un silencio profundo siguió a las palabras de Spider-Man, un silencio que no era incómodo, sino lleno de reflexión. Luego, como una ola que comienza suavemente y crece hasta convertirse en un tsunami, estalló el aplauso. Fue ensordecedor, atronador, una ovación cargada de emoción y gratitud que pareció hacer temblar los cimientos de la ciudad. La gente vitoreaba, algunos lloraban abiertamente. Había conectado. Peter, o más bien Spider-Man, había tocado el corazón de Tokio. Bajó el micrófono lentamente, sintiéndose a la vez agotado y extrañamente lleno de energía. Miró hacia Melissa una vez más. Ella le devolvió la mirada, sus ojos llenos de orgullo y lágrimas de felicidad, y articuló silenciosamente. Lo hiciste. Y por primera vez en mucho tiempo, Peter sintió que, a pesar de todos los miedos y las incertidumbres, estaba exactamente donde debía estar. Mientras la ovación continuaba, Spider-Man levantaba la mano, saludando a los diferentes sectores de la multitud, sus lentes reflejando los miles de rostros sonrientes y emocionados. La energía de la plaza era eléctrica, un testimonio del impacto de sus palabras y de la esperanza que ahora representaba. En un rincón oscuro y mugriento de la ciudad, en un local clandestino que apestaba a alcohol barato y desesperación, la transmisión del evento se proyectaba en una pantalla vieja y parpadeante.
Tomura Shigaraki, sentado en la barra destartalada, se rascaba el cuello con furia contenida, sus ojos rojos fijos en la figura de Spider-Man. Cada aclamación de la multitud era como una aguja clavándose en su piel. Míralo, siseó, sus nudillos blancos alrededor de un vaso. Tan popular. Tan heroico. Me enferma. Davi, recostado en una silla con una sonrisa cínica, soltó una bocanada de humo. Otro peón glorificado. No durará. Spinner golpeaba impacientemente sus dedos contra la mesa. Solo den la orden, Shigaraki. Podemos aplastarlo. Shigaraki no respondió, sus ojos inyectados en sangre seguían la figura de Spider-Man en la pantalla, el odio puro emanando de él como un aura gélida. Este nuevo símbolo era una afrenta personal, una distracción molesta en sus planes para desmantelar la sociedad de héroes. En otro escondite, un taller abandonado en los muelles, Adrián Toomes, el Vulture, observaba la misma transmisión en un monitor más pequeño, pero de mejor calidad. Sus ojos rapaces seguían cada movimiento de Spider-Man, una mueca de desdén en su rostro. Patético espectáculo. La ciudad se rinde ante un insecto. Una voz grave y metálica resonó desde la penumbra detrás de él. Una sombra se movió, y 4 apéndices mecánicos, largos y siniestros, se deslizaron a la vista, sus pinzas brillando débilmente. Fuiste un estúpido, Toomes, dijo la voz, cargada de fría reprimenda. Actuar solo, antes de tiempo, contra ese crío. Tu impulsividad ha retrasado nuestros planes considerablemente. Ahora es un héroe oficial, bajo el escrutinio público. Más complicado. Vulture no se giró. Cállate, Octavius. Tus planes siempre son demasiado lentos, demasiado metódicos. Yo me encargaré de la araña. Cuando llegue el momento, le arrancaré las alas y lo aplastaré. La sombra de Doctor Octopus pareció tensarse. No subestimes la estupidez de la esperanza que inspira. Esa es un arma que debemos neutralizar con precisión, no con rabia ciega. Pero haz lo que quieras, viejo buitre. Solo no interfieras cuando sea mi turno. De vuelta en la plaza, el evento comenzaba a dispersarse. La música festiva aún sonaba, pero la multitud empezaba a moverse. Peter, todavía con el traje de Spider-Man, localizó a Melissa cerca de la zona de backstage, donde ella lo esperaba con una sonrisa que podría haber iluminado la ciudad entera. Se acercó a ella, la adrenalina del discurso y la aclamación comenzando a disminuir, dejando paso a un agradable cansancio. Estuviste increíble ahí arriba, dijo Melissa, sus ojos brillando de orgullo. Tu discurso fue perfecto. Realmente los conmoviste. Peter se quitó la máscara, pasándose una mano por el cabello revuelto y sudoroso. Gracias, Melissa. Tus palabras de ánimo antes, realmente me ayudaron a encontrar las mías. Siempre supe que lo tenías dentro de ti, respondió ella suavemente. Solo necesitabas el empujón adecuado. Conversaron un rato más, rodeados por el murmullo decreciente del evento. Melissa habló de cómo siempre había soñado con tener un Kirk, con poder volar o hacer algo extraordinario como los héroes que admiraba. Pero bueno, dijo con una sonrisa resignada pero genuina, si no puedo tener poderes, al menos puedo ayudar a quienes sí los tienen. Crear inventos, artilugios que los ayuden a salvar gente, eso también me hace feliz. Es mi forma de contribuir. Peter la escuchaba atentamente. Vio la pasión en sus ojos cuando hablaba de sus inventos, la misma pasión que él sentía al ayudar a la gente. Una idea un poco loca, pero tentadora, surgió en su mente. Oye, Melissa, comenzó, un poco nervioso. Sé que no tienes un Kirk de vuelo, pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se siente la ciudad desde arriba? ¿De verdad arriba? Melissa lo miró, confundida. ¿A qué te refieres? Bueno, Peter hizo un gesto vago hacia los rascacielos que los rodeaban. Podría llevarte a dar un paseo. Si quieres. Columpiándonos. Los ojos de Melissa se abrieron como platos. ¿Hablas en serio? Columpiándonos, como tú. Pero eso es peligroso. ¿Y si me caigo? No te caerás, aseguró Peter con una sonrisa confiada. Te lo prometo. Te sujetaré bien. Será una experiencia. Melissa dudó, mordiéndose el labio.
El miedo luchaba con una curiosidad abrumadora y una chispa de aventura en sus ojos. Finalmente, asintió lentamente. Está bien, Peter. Confío en ti. Peter sonrió ampliamente. Genial. Súbete a mi espalda, como si fuera un koala muy heroico. Ella rió y, con cierta torpeza, se acomodó en su espalda, rodeando su cuello con los brazos. Peter se volvió a poner la máscara. ¿Lista?, preguntó, su voz de Spider-Man de nuevo. Lista, respondió ella, aunque su voz tembló un poco. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Con un poderoso impulso de sus piernas, Spider-Man saltó del suelo y disparó una telaraña hacia el edificio más cercano. Melissa ahogó un grito cuando sintieron el tirón inicial y se elevaron por los aires. Apretó los ojos con fuerza, aferrándose a Peter con todas sus fuerzas. El viento rugía a su alrededor. «Ah, Peter. Esto es una locura», gritó, su voz apenas audible por encima del silbido del aire. «Solo abre los ojos, Melissa», le gritó él por encima del hombro. Con vacilación, Melissa entreabrió un ojo, luego el otro. Lo que vio le cortó la respiración. Pasaban a toda velocidad junto a los rascacielos, las luces de la ciudad extendiéndose bajo ellos como una alfombra de diamantes. El viento azotaba su rostro, alborotando su cabello, pero no era desagradable. Era estimulante. La adrenalina pura recorría sus venas, mezclada con una sensación de libertad absoluta que nunca antes había experimentado. Soltó una risa nerviosa que rápidamente se convirtió en una exclamación de pura alegría. ¡Wow! Esto es increíble. Spider-Man la llevó en un amplio arco sobre el distrito central, realizando algunas maniobras suaves para que pudiera disfrutar de la vista. Finalmente, aterrizaron con suavidad en la azotea de uno de los edificios más altos de Tokio, el que ofrecía una panorámica completa de la metrópolis iluminada por el atardecer. Peter la ayudó a bajar con cuidado. ¿Estás bien? Melissa tenía las mejillas sonrosadas y los ojos brillantes por la emoción, su cabello un adorable desastre. Estaba jadeando ligeramente. Bien. Peter, eso fue lo más asombroso que he hecho en mi vida. Sentí que podía volar. Gracias. Se sentaron en el borde de la azotea, sus piernas colgando sobre el precipicio iluminado, y contemplaron en silencio la vasta extensión de la ciudad mientras el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo de naranjas, púrpuras y dorados. Dentro de unas 2 semanas, dijo Melissa de repente, rompiendo el cómodo silencio, hay una gran feria científica en Island. Es una exposición de tecnología y nuevos inventos para héroes. Papá consiguió invitaciones, y puedo llevar a una persona. Miró a Peter, una sonrisa tímida en sus labios. ¿Te gustaría venir conmigo, Peter? Sería divertido. Podrías ver muchas cosas interesantes, y bueno, yo estaría allí. Peter se sorprendió. Island. Había oído hablar de ese lugar, la isla artificial a la vanguardia de la investigación científica y el desarrollo de equipo para héroes. «Wow, Melissa, eso suena increíble», dudó un instante, pensando en sus responsabilidades, pero la idea de pasar tiempo con ella, y en un lugar tan fascinante, era demasiado tentadora. «Me encantaría». «Sí, acepto». La sonrisa de Melissa se ensanchó. «Genial. Será divertido». Un silencio cómodo se instaló de nuevo. Peter sintió una oleada de valentía, quizás producto de la adrenalina residual o de la belleza del momento. «Oye, Melissa», comenzó, un poco torpemente. «Ya que estaremos en plan científico en Island, quizás te gustaría, no sé, tomar un café mañana. O algo así. Solo para charlar». Melissa se giró para mirarlo, sus ojos brillando con una mezcla de sorpresa y diversión, pero no dijo nada, solo lo observó con una ceja ligeramente arqueada. El silencio se alargó. Peter sintió que el calor le subía por el cuello. De repente, se dio cuenta de cómo había sonado. «Oh. No. Quiero decir, no como una». «Bueno, Melissa soltó una carcajada suave y melodiosa. «¿Me estás invitando a una cita, Peter Parker?»
Peter se quedó boquiabierto, su cerebro tratando de formular una negativa coherente, pero sus sentimientos eran más honestos. Se rascó la nuca, completamente sonrojado bajo la incipiente oscuridad. Sí. Supongo que sí. ¿Lo estoy haciendo muy mal? Melissa volvió a reír. Un poco torpe, pero adorable. Y sí, Peter. Me encantaría tomar un café contigo mañana. Una sonrisa tonta se dibujó en el rostro de Peter. Mientras el último fragmento del sol se hundía bajo el horizonte, pintando el cielo de tonos índigo profundos, Melissa apoyó suavemente su cabeza en el hombro de Peter. Él se sorprendió por el gesto, su corazón dando un vuelco, pero no dijo nada, simplemente disfrutó del momento, de la calidez de su cercanía y del aroma de su cabello. Se quedaron así un largo rato, en silencio, viendo cómo las luces de la ciudad cobraban vida bajo un manto de estrellas. Tiempo después, tras un balanceo mucho más tranquilo y sereno, Peter dejó a Melissa en la puerta de su departamento. Gracias por hoy, Peter, dijo ella suavemente, sus ojos encontrándose con los suyos. Por el discurso, por el paseo, por todo. Gracias a ti, Melissa. Bueno, también por todo. Te veo mañana, entonces, dijo ella con una sonrisa cálida. Sí. Mañana, respondió él, sintiendo una alegría que le burbujeaba por dentro. Ella entró y él se quedó un momento, luego se puso la máscara y saltó hacia la noche. Se balanceó de regreso al agua a través de una Tokio tranquila y silenciosa. Las calles estaban más vacías, la brisa nocturna era fresca. Mientras se columpiaba, no podía dejar de sonreír. El peso del mundo, que tan a menudo sentía sobre sus hombros, parecía un poco más ligero esa noche. Había sido un día largo, lleno de nervios y revelaciones, pero también de triunfos y una nueva y emocionante promesa para el mañana. Fin del capítulo.